Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más a través de este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra. Este es el programa El Campo, es la edición número 4 y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante para los amigos productores que ya se están preparando para establecer la siembra de frijol. Está conmigo aquí el ingeniero Cosme Laureán. Voy a platicar con él precisamente de la fertilización de presiembra. Bueno, varios temas del frijol vamos a tocar en esta ocasión. Ingeniero, bienvenido. Gracias, a don Iván. Es un placer nuevamente estar aquí contigo, compartiendo con nuestros amigos agricultores algunos temas de interés, de época, en este momento, pues que se inician las preparaciones y toda la situación que tiene que ver con el establecimiento de frijol en la zona norte de nuestro. eh, Estamos a las órdenes para los cuestionamientos que sean necesarios. Bien, ya hay mucha expectativa por esta entrevista después de que la anunciamos, sobre todo porque ahorita ya los productores están preparando la tierra para establecer el cultivo de frijol y vamos a entrar precisamente con el tema de la preparación de la tierra y la fertilización de presiembra, ingeniero. Correcto, muy bien. Bueno, estimados agricultores, estamos en previos días de iniciar la siembra de frijol durante todo el mes de octubre. Y bueno, nosotros como agrónomos, como técnicos y como empresarios, siempre tenemos alternativas importantes para ustedes. Pues tenemos la oportunidad hoy en día de estar aquí comentando algunos detalles. Para nosotros es muy interesante saber que este va a ser un año muy bueno para el cultivo del frijol, sobre todo porque se espera una gran cantidad de superficie sembrada a todo lo largo y ancho del estado, sobre todo en las zonas frijoleras por excelencia, que son la parte norte de Sinaloa, Higuera de Zaragoza, Ahome, la parte hacia lo que es Bachoco, Ruiz Cortines, y bueno, todo lo que es la parte de el Ébora, donde participan poblaciones como Chinitos, Palmitas, Angostura y algo de Culiacán. Sin embargo, enfocados a lo que es el tema del cultivo en la parte norte, nos interesa mucho darles a conocer a ustedes, bueno, pues algunas alternativas de manejo, de acuerdo a la experiencia que tenemos en los últimos años y temporadas, bueno, nos permiten comentar con ustedes algunos. Cuando platicamos a don Iván y yo sobre la posibilidad de reunirnos y platicar, bueno, le dije, pues sería un tema muy interesante el hablar sobre lo que es la fertilización de presiembra y lo importante que es preparar esta condición. Y yo iniciaría diciéndoles a nuestros amigos agricultores que el asunto de prevenir siempre va a ser más importante que remediar. ¿Por qué? Porque en el caso de frijol, como otros cultivos que se siembran regionalmente, dentro de ellos lo que es el cultivo de papa, lo que es el cultivo de garbanzo, mantienen una característica en común que es ser cultivos de ciclo muy corto. Realmente inicia la temporada de siembra de frijol y bueno, pues estamos dentro de 3 meses próximos, estamos listos para cosechar y empezar ya a levantar la cosecha. Realmente es un cultivo tan rápido que a veces no nos da oportunidad de tratar de remediar algunas situaciones que por falta de tiempo o por falta de conocimiento o por confianza no tomamos en cuenta. Uno de los grandes detalles que hemos estado observando es que hay una gran diversidad en el tema productividad, en el tema calidad de los frijoles cosechados en la región. Básicamente estamos inmersos en una zona donde el factor común son frijoles azufrados, dentro de ellos pues los típicos que ustedes ya conocen, el famoso azufrado higuera, y hoy en día, después de un año, 2 años de lanzamiento, pues ya tenemos algunas variedades nuevas como la variedad reina generada precisamente por esos grandes investigadores regionales, el ingeniero Javier Navarro, el ingeniero Franklin Rodríguez, que contribuyeron en los años 85 al 2000 a aportar grandes beneficios al tema de mejoramiento genético para las variedades regionales. Y hoy en día, a cargo de el ingeniero Javier Navarro, bueno, pues tenemos un excelente material que ya se sembró el año pasado, ya se reprodujo algo de semilla y este año pues va a ser un año en el tema de la reproducción masiva de esa variedad que ha tenido una gran aceptación por parte de los.
Pero al margen de las variedades que ya más o menos conocemos su comportamiento, pues está el tema de cómo vamos a hacer que esa variedad, cualquiera que sea, se mantenga por los niveles de productividad arriba de los 2.7, 2.9 y, por qué no, en algunos casos hasta arriba de las 3 toneladas. Ese ha sido el gran problema y ese ha sido el gran reto a desarrollar, ¿verdad?, con nuestros amigos agricultores. Nosotros encontramos agricultores que son muy tradicionalistas y agricultores que son más innovadores. Y eso es muy interesante porque dentro de la parte de agricultores innovadores encontramos a muchos hijos de agricultores que ya se están incorporando a la actividad y eso de alguna forma ellos traen otra mentalidad y traen otra preparación y eso ayuda a que el agricultor en ese pedazo de tierra pues logre producir y escalar un poquito más la productividad y la calidad. El cultivo de frijol realmente es una planta muy noble que bajo condiciones especiales pues puede ser sumamente productiva. Así lo demuestran algunas variedades en algunas partes del país. Sin embargo, tenemos que partir de un hecho muy importante. No estamos en el clima ideal, no estamos en los suelos ideales, por lo tanto tenemos que actuar con un poquito más, vamos a decir, de información, un manejo más inteligente. Y creo que el manejo inteligente empieza desde que diseñamos nuestros programas de fertilización de presiembra. ¿Por qué es clave la fertilización de presiembra? Porque el cultivo no nos va a dar oportunidad a reabonar como en otros cultivos se puede. Y hablo más claramente, por ejemplo, del cultivo de maíz, que son ciclos más largos, ciclos de 200 y tantos días. Nada que ver con un ciclo de 100 días, 120 días, como lo es el cultivo. Entonces, aquí encontramos ese pequeño bache que se llama cómo debo de fertilizar mi frijol para poder esperar altos rendimientos. De altos rendimientos me refiero a rebasar el promedio de 2.5. Tenemos registros de agricultores que levantan 3, 3.5 y hasta 4 toneladas, pero son agricultores que desarrollan una mentalidad muy diferente a la mayor parte de los. No quiere decir que los demás no lo puedan lograr, pero sí tenemos que darles una guía para que esto suceda. Y el tema principal empieza, señores, de que estamos hablando de que son suelos que durante muchos años han sido sembrados por frijol, con el cultivo de frijol, y a final de cuentas el tema monocultivo aparece y aparece junto con una serie de condiciones que lo hacen más difícil. Y si nosotros no cuidamos esos aspectos, podemos generar un deterioro en el cultivo y terminar una fase de baja productividad. Uno de los principales elementos que notamos nosotros en los agricultores es que son muy tradicionalistas y no entran a la fase tecnificada. Y uno de los elementos de la tecnificación es hacer un análisis de suelo. Un análisis que nos revele, así como una radiografía, realmente cuál es el contenido que tiene ese suelo de nutrientes y cuáles son los factores que pueden favorecer o no la asimilación de esos nutrientes más lo que estemos dispuestos a aportar las fórmulas de presión. Aquí hay una gran falla porque el 80-90% de la superficie que se siembra de frijol no se analiza. Y nos vamos con la idea de que son tierras buenas para frijol. Aquí siempre me ha dado arriba de 2 toneladas, pero el escalar de 2 a 3 resulta muy difícil cuando se va acomplejando en ese suelo condiciones no deseables. Entonces, si nosotros partiéramos de hacer una situación crítica de poder evaluar realmente la capacidad que tiene nuestro suelo para suministrar tanto el agua como los nutrientes, pudiéramos nosotros pensar en llegar a niveles superiores a los que hemos estado levantando. Entonces, una de las primeras sugerencias es analicen su suelo. Un análisis completo es de fertilidad y de salinidad. Y ahí vamos a tener los datos necesarios para poder hacer las fórmulas adecuadas para poder hacer nuestra presiembra. Entonces, basándonos en este aspecto, va a ser muy importante pues también definir a partir de ese análisis qué tipo de fertilizante. Vamos a suponer que sea una parcela que está ubicada en Higuera de Zaragoza, cerca del mar, de alguna forma la tendencia a la salinidad existe.
posiblemente con problemas de drenaje, pHs alterados. Entonces, todo eso va en contra de la buena asimilación de la nutrición. Sin embargo, nos venimos un poquito más hacia Santa Rosa, por ejemplo, hacia la parte de Ruiz Cortines, donde los suelos son de mejor calidad porque están más alejados de la zona cerca del mar. Y de alguna forma, pues cambia el criterio para poder determinar qué fertilización es la más adecuada para una zona y qué fertilización. Buscando siempre que la planta tenga un óptimo aprovechamiento de los recursos que el suelo le está dando de manera natural, más la nutrición que decidamos nosotros. Entonces, en un análisis de suelo, por ejemplo, encontramos factores muy importantes como es el pH. Y dirán ustedes, bueno, pues ¿qué tiene que ver el pH? Bueno, pues si los pH son arriba de 7, siempre vamos a tener un problema con el bloqueo de algunos elementos que son básicos en la nutrición. Dígase potasio, dígase calcio, dígase magnesio, dígase zinc, dígase molibdeno, dígase fierro. Son elementos fundamentales para la nutrición y cuando el factor pH está brincado hacia arriba de 7, siempre vamos a... Sin embargo, no es que no tenga remedio, sí tiene remedio, nada más que hay que trabajar para que la fertilización que vamos a meter en presiembra vaya y balancee esa situación. Por eso aquí es donde tenemos que... Cuando el pH es elevado, tenemos que pensar en una fertilización ácida o ligeramente ácida para hacer que todo el conjunto de elementos que están ahí en el suelo, la planta pueda tomarlo. Otro aspecto importante es la conductividad eléctrica, o sea, el grado de salinidad natural que tiene nuestro suelo. Y además la fertilización que vamos a agregar puede incrementar esa salinidad y en consecuencia la planta vuelve nuevamente a bloquearse. ¿Por qué? Porque cuando hay una excesiva conductividad eléctrica, los parámetros van desde 0 hasta ustedes quieran, pero un buen parámetro sería decir, yo voy a sembrar frijol en un suelo donde la conductividad eléctrica es menor a 1. Eso sería lo ideal. Pero en el momento que ese 1 se brinca a un 2, ya empezamos a tener. Y arriba de 2, olvídense, prácticamente no es un suelo apto químicamente para producir. Entonces, cuando hacemos un análisis de suelo, nos revela qué tipo de factores, pH presente, conductividad presente, qué tantos nutrientes tenemos disponibles. También es muy importante ver el tipo de textura de suelo. No es la misma un frijol en suelos arenosos con mayor drenaje a un suelo barrialoso, donde precisamente esa condición puede obstruir el buen desarrollo de las raíces, puede generar inclusive factores importantes que ver con el oxígeno, señores. Esos son nutrientes muy importantes para la planta y esto lo tiene que tomar desde su punto el consorcio de elementos mayores y menores. Entonces, aquí hay dos factores que de alguna forma tenemos que corregir y por eso es muy importante el análisis de suelo. Bien, interesante lo que nos está comentando el ingeniero Cosme Laurián. Hay mucha gente que te están mandando saludos aquí. Juan José Angulo, Jaime López, Manuel Osvaldo, Rodrigo Gasca, Jesús Cisneros, Maribel Reyes, Mira en Baja California, Santander Pertul de Barranquilla, Colombia, y también José Martín Osuna, se están reportando con nosotros. Ese es mi compadre. Perfecto, esta tarde. Tenía que estar ahí. Sí, voy a ir a un corte y vamos a regresar con esta interesante plática que nos está dejando mucha enseñanza para ustedes que van a establecer el cultivo de frijol. Enseguida vamos a continuar. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. En Editorial Panorama le ofrecemos calidad, oportunidad y precios justos. Además, le brindamos una esmerada atención y servicio. Elaboramos toda la papelería para el manejo interno de su negocio. Editorial Panorama, una empresa con responsabilidad social. Si es impresión en papel, nosotros lo hacemos.
Productor, aprovecha nuestro laboratorio de suelos, analiza tu tierra y optimiza el uso de fertilizantes. En la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave estamos a tu servicio. Con el permiso de siembra puedes solicitar tu dotación de insectos benéficos. Vamos juntos a un cambio de cultura. Reduce el uso de fertilizantes y agroquímicos para crear un ambiente más sano. Hagámoslo por las nuevas generaciones. Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave. Bien, continuamos con el programa El Campo. Esta es la edición número 4 ya de este programa transmitido en vivo. En este momento estamos en vivo. Si usted quiere hacerse un comentario o alguna sugerencia de algún otro programa de interés que usted quiera que tratemos aquí, con gusto les recibo sus sugerencias, sus recomendaciones al teléfono al WhatsApp 6688-259692 es mi teléfono para que ustedes puedan decir qué otros temas quieren que vayamos abordando aquí en el programa El Campo. Este programa es para ustedes, pero sobre todo buscamos que sea de interés. Por eso nuestros invitados conocen bastante bien del tema y vamos a continuar con este tema precisamente de la siembra de frijol y los factores que afectan al cultivo, sobre todo cuando estamos hablando del suelo donde se va a establecer este cultivo. Ingeniero, continuemos con el tema. Okay. Bueno, buscando la manera de secuenciar la información, cuando ya tenemos un análisis de suelo, tenemos el reporte, pues podemos verificar ahí realmente cuál es la condición buena o mala para la esperanza que nos puede dar el establecer un cultivo. Viene la fase de cómo podemos corregir esto, ¿no? Entonces, dependiendo si es un suelo bueno, si es un suelo apto para frijol, bueno, ahí creo que procede las mezclas físicas convencionales que normalmente se aplican. Realmente el cultivo de frijol no es un cultivo muy demandante de nitrógeno, sin embargo, sí tenemos que completar nosotros al menos 120 unidades efectivas. La otra parte la hacen también ya la parte microbiana, lo que son las bacterias del género Rhizobium que se asocian al cultivo después de tantos años, y eso ayuda generando una expectativa de 10, 15 hasta 20% cuando el suelo es muy rico en ese tipo de bacterias. El elemento fósforo es fundamental porque sin él no hay energía en el cultivo, y de alguna forma el fósforo también ayuda al tema de enraizamiento. La gran capacidad que tenga la planta de poder penetrar y extraer del agua los nutrientes o de explorar el terreno para poder nutrirse adecuadamente. Entonces ahí es donde el fósforo juega un papel muy importante en el tema de la producción de raíces. Y bueno, un elemento olvidado por los agricultores se llama potasio, y eso es muy malo porque resulta que el potasio de igual manera es tan necesario en los niveles de porcentajes como lo es el nitrógeno. Así como el cultivo necesita entre 120, 130, 140 unidades efectivas de nitrógeno, también deberíamos de aportar. Se generan temas como lo es que es un nutriente muy caro, no tengo posibilidades, los créditos no son suficientes, pero un agricultor que está plantado, sembrando frijol, tiene que ver su actividad como negocio. Y en el negocio y en todos los negocios tenemos que aprender, porque es muy importante aquellos que no utilicen potasio, empezar a utilizar un poquito más de potasio en sus fórmulas, y van a ver ustedes la gran diferencia que tiene produciendo frijoles de mayor calidad. Cada elemento tiene una función. El nitrógeno es el que constituye los tejidos, es lo que forma la planta, es lo que genera toda la parte vegetativa, tejidos, órganos, etcétera. Viene la parte de fósforo, que es la parte energética, y viene lo que es el potasio. El potasio es muy importante porque su función en la planta permite mantener una condición hídrica adecuada, permite regular el fenómeno de la transpiración, pero además es el acarreador de nutrientes de las hojas hacia los frutos, que es la parte más importante. Hay agricultores que dicen, tengo muy buena floración, viene muy buena la formación de ejotes, pero cuando se forman esos ejotes no hay energía más para que poner 1 o 2 granos en eso. Hay que producir ejotes de 4, 5, 6 granos. Eso nos tiene que dar alta producción. Si ustedes se ponen a contar cuántas vainas y cuántos granos hay en esas vainas, si rebasa 5 o 6 granos, ustedes tengan por seguro que van a repasar la meta de las 2.7, 2.8 toneladas. Y la otra parte del potasio, pues viene siendo la parte de la integración de la calidad del fruto en la formación
de sus estructuras, lo que le va a dar la vistosidad de mercado, que es el color azufrado amarillo. Y bueno, no se diga de la necesidad de los microelementos, que tampoco los estamos comprando e invirtiendo en la fórmula de siembra. Sin embargo, hay una práctica que nos ayuda mucho al tema de la recuperación, que es asociar el cultivo de frijol con un cultivo de sorgo, segundo cultivo, o un cultivo de frijol con un cultivo de maíz de primavera de verano, y de alguna forma el reciclar las ocas regresa al suelo esa parte de fertilidad que necesitamos para el siguiente cultivo. Sin embargo, el análisis revela también la presencia de cuántos microelementos tenemos más o menos y tenemos. Entonces, vamos partiendo del hecho de que hay suelos que son más nobles para el cultivo de frijol y que, bueno, podemos trabajarlos con las fórmulas convencionales, ureas más fósforo en forma de 1152.0, fosfato nomónico. También, si el suelo nos lo permite, pues podemos meter un poquito de cloruro de potasio, y si no, pues tendremos la opción de buscar un sulfato de potasio. Y bueno, la parte de microelementos, creo que lo podemos subsanar con un tema que se llama mejoradores de suelo. Todos los suelos del país necesitan mejorar. Los suelos de Sinaloa necesitan mejoradores de suelo. Piensen nada más que son suelos que tienen casi 100 años y son suelos que la producción se ha llevado gran parte de su consumo. Cada vez va quedando un vacío. Ese vacío hay que compensarlo nuevamente para poder esperar una buena cosecha del siguiente ciclo. Entonces, un suelo normal lo podemos trabajar con una buena fertilización de presiembra, con los commodities o los fertilizantes convencionales. Sin embargo, en suelos difíciles, ahí sí tenemos que pensar nosotros en unas fórmulas más especializadas. Yo no puedo trabajar buscando una alta productividad de frijol cuando el pH me brinca de 7 para. Entonces yo tengo que pensar en el tema de incorporar sulfatos, sulfato de amonio, sulfato de potasio, ácido fosfórico, buscando reducir ese pH de 7.5, por ejemplo, a estabilizarlo en un 6.7, 6.8, que me ayuda, y si lo puedo bajar a 6.5 durante el desarrollo del cultivo en la zona de trabajo radicular. ¿Sí? Y bueno, aquí es donde viene ya el tema de que hay gentes que fertilizan con fórmulas líquidas. Entonces, sus asesores técnicos les recomiendan cómo diseñar un fertilizante líquido y que lo puedan aplicar desde el momento de la presiembra en inyección con equipo de inyección directa, bien, o bien meterlo en el agua de riego, que no es lo más aconsejable, ¿verdad? O bien en el primer riego de auxilio, pues meterlos complementarios. Que ese es otro tema interesante sobre el manejo del cultivo. Hay cultivos que te permiten 2 riegos y hay cultivos que el agricultor no quiere regar más, que también es una limitante en productividad. Y bueno, viene una nueva generación de fertilizantes, señores agricultores, que por ahí ya han de haber visto ustedes algo de la publicidad que hacemos nosotros y hacen otras compañías, en donde ya hablamos, por ejemplo, de las mezclas químicas. Ahorita hemos trabajado mezclas físicas, juntar un gránulo de urea, un gránulo de fósforo, un grano de potasio, los juntamos. Sin embargo, en el suelo el comportamiento es muy deficiente. Realmente lo que rápidamente se va es el nitrógeno. Si no hay condiciones para que la planta los tome, ese elemento se va, se pierde, se lixivia, y es muy poquito lo que la planta toma. Entonces, gran parte de ese costo el agricultor lo pierde. Pero hoy en día llegan, por ejemplo, ya las ureas de lenta liberación, o llegan las fórmulas químicas complejas que ya traen los 3 elementos básicos más micro. Esos son los métodos nuevos, innovadores. ¿Cómo podemos hacer llegar a un agricultor a que rebase la meta de las 3 toneladas? ¿Sí? Considerando los factores, análisis de suelo, un estudio minucioso y planear la fertilización de presiembra, que es la básica, la que le va a dar el 95% de la energía a salir al cultivo hasta los 100, 110 o 120 que se lleve. Bien, ingeniero, ¿qué tan importante también es incluir el calcio y el silicio en el cultivo de frijol? El calcio es un elemento muy importante, nada más que es uno de los elementos olvidados. El calcio es un elemento que interviene en todos los procesos que tengan que ver con la formación celular. Sin calcio no hay una buena formación celular, y si no hay calcio suficiente, las células tienden a ser atacadas rápidamente por enfermedades.
En los últimos 10 años, el cultivo de frijol ha venido sufriendo un gran deterioro por efecto de bacterias. Ya en los últimos 5 años esto ya se convirtió en un problema y ya en una necesidad que cada vez que se tenga que aplicar un fertilizante foliar, se tenga que aplicar herbicidas, fungicidas y antibióticos. Entonces, es precisamente por eso, porque estamos deficientes de calcio y aunque estamos en suelos que son alcalinos, esas moléculas de calcio están bloqueadas, la planta no está disponible. Y en la dieta no le estamos nosotros formulando. Es súper importante agregar calcio. Y bueno, hay muy buenas fórmulas ahorita que se pueden asociar a la fertilización de presiembra, junto con ese nitrógeno, fósforo y potasio granulares. Hay que agregar un poquito de calcio y eso ayuda a que la planta tenga una gran fortaleza. Recuerden que el frijol es una planta de crecimiento muy rápido, ¿sí? Y en consecuencia, si el calcio no va a la par con el trabajo del nitrógeno formando tejidos, esos tejidos quedan totalmente mal constituidos y ahí es donde entran, un insecto pica y genera una pudrición o llega la bacteria porque hay más nitrógeno en el tejido, bueno, pues es lo que hay. Entonces, tejidos tiernos son muy susceptibles a bacterias y obviamente a hongos también. Entonces, se nos vienen problemas de roya, se nos vienen problemas de cenicillas, problemas de bacterias asociados con ese tema. Por eso el nitrógeno es un elemento que hay que saberlo controlar. Nosotros le damos demasiado nitrógeno a la planta, soplamos esa planta y hacemos un tejido totalmente débil, sin potencia, porque no está el elemento calcio siguiendo la formación de la célula. Es importantísimo. El tema silicio, pues es un tema que aunque no está clasificado el elemento como un elemento esencial dentro de la nutrición, dentro de los famosos 16 o 20 elementos para el cultivo, se ha demostrado en los últimos tiempos que el silicio es un mineral que debe de estar presente en el tejido porque de alguna forma fortalece la estructura de la planta, genera una condición para que haya menos penetración de plagas y enfermedades y que además le dé a la planta la consistencia deseada para poder llegar a soportar alguna situación crítica de viento, de alguna situación que la esté golpeando. Entonces, es un elemento estructural, es uno de los elementos más abundantes que hay en el planeta, en el suelo, pero no está disponible. Entonces, sí vale la pena aplicar una porción de silicio como un elemento fundamental de lo que es la estructura de los tejidos. Bien, vamos a ir a otro corte, pero antes por aquí me preguntaban, estoy viendo el programa en el teléfono y lo quiero ver en la televisión. Si usted tiene una televisión smart, puede ingresar a Facebook, a la página Global Medios y ahí va a poder estar viendo el programa más a gusto sentado en la sala de su casa en la televisión. También por aquí pues mejor nos vamos al corte porque hay muchos saludos, ingeniero, la verdad que es sorprendente. Gracias. Sorprendente ver Celestino Bojorques, Galvez, Juan Carlos Barreras, Carlos Castro, Noel Guzmán, Jesús Alberto Cárdenas, Jesús Luis Ureña, es quien el que me pregunta cómo lo puede ver en la televisión. Bueno, una televisión smart conectada al internet, usted entra a la página de Facebook y ahí en Global Medios, ahí nos va a encontrar. Vamos a ir a los mensajes y vamos a regresar enseguida porque otro tema que no se puede dejar de lado es la presencia de mosca blanca en el cultivo de frijol. Además, hay más secuenciado de lo que estamos hablando en esta entrevista. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. En Editorial Panorama le ofrecemos calidad, oportunidad y precios justos. Además, le brindamos una esmerada atención y servicio. Elaboramos toda la papelería para el manejo interno de su negocio. Editorial Panorama, una empresa con responsabilidad social. Si es impresión en papel, nosotros lo hacemos. Productor, aprovecha nuestro laboratorio de suelos, analiza tu tierra y optimiza el uso de fertilizantes. En la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave estamos a tu servicio. Con el permiso de siembra puedes solicitar tu dotación de insectos benéficos. Vamos juntos a un cambio de cultura. Reduce el uso de fertilizantes.
fertilizantes y agroquímicos para crear un ambiente más sano. Hagámoslo por las nuevas generaciones. Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave. Laurian, estoy platicando en este programa que es el número 4 apenas, retomando este programa que pues ya por muchos años lo habíamos venido haciendo en televisión abierta y incluso en televisión por cable, el canal 8, ya en 1995 iniciamos con este programa. Cuando se bloqueaba el Weather Channel para entrar con el programa El Campo, lo estamos retomando ya, pues, ¿qué serán? Después de 30 años, poco más de 30 años, no hemos dejado de manejar la información agropecuaria, pero en esta ocasión este programa lo estamos diseñando para dejarle a usted un conocimiento, una enseñanza. Y si usted tiene preguntas, puede preguntar a través de, si quiere, a través del Facebook o a través también del WhatsApp, el 6688-259692, como les decía. Ahí pueden mandar su mensaje. Si no los alcanzamos a contestar sus dudas, se las traspasamos al ingeniero y él con mucho gusto les va a dar respuesta. Ahorita que decías 30 años, ya como que ya se nos nota un poco. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, nada más para tratar de cerrar la parte de la fertilización. Entonces retomemos, suelos aptos, suelos con mejores características agronómicas, trabajemos perfectamente bien las fórmulas convencionales porque no nos van a mover los parámetros limitantes como son el pH y como son la conductividad. Pero ya cuando encontremos suelos con rangos de pH alto y con altas, ahí sí, las fórmulas convencionales, discúlpenme, pero no nos sirven. Tenemos que pensar en otras alternativas. Desafortunadamente, pues esas nuevas alternativas son un poquito más costosas, entre comillas, porque si nosotros compramos algo que es más caro, pero es más eficiente, al final de cuentas queda el mismo rango de costo y obviamente el cultivo es el que nos lo va. Entonces, analicemos un poquito el tema. No es la misma gastar de más que comprar lo necesario y lo que por eficiencia tenemos que aplicar y que está demandando. La lógica nos dice que cada lugar es diferente, la heterogeneidad del suelo es diferente, el clima es diferente, las condiciones de Higuera Zaragoza, la humedad relativa y las temperaturas son diferentes a las zonas de Los Mochis, Santa Rosa, Bachoco, un área frijolera por excelencia, lo que es la parte del Ébora. Entonces son cosas diferentes. Tenemos que tomar la experiencia de buenos agricultores que han logrado producir bien y al menos preguntarnos qué están haciendo ellos de diferente para poder meternos en ese camino de la buena productividad. Yo no conozco productores de frijol durante mucho tiempo que hayan levantado buena producción y no hayan hecho dinero con esto. Aún con los grandes problemas de comercio. Tienen un agricultor que produce arriba de las 3 toneladas, gana dinero. Y le da opción de hacer un muy buen segundo cultivo, con un cultivo alternativo donde, bueno, a lo mejor con los frijoles saca los gastos y le queda un poquito, pero con el sorgo sí le queda una lanita para que seguir alimentando y manteniendo a su... ¿no? Cerrando el tema de fertilización, les recuerdo, es muy importante el uso de mejoradores orgánicos. Hoy en día está saliendo una nueva generación de mejoradores donde ya vienen asociados con fórmulas de fertilización. Ese es un apoyo adicional que ustedes tienen que considerar. Una cosa es meter un mejorador 100% orgánico y otra cosa es meter un producto que lleve una combinación. Nosotros recomendamos un producto orgánico asociado con una fórmula de fertilización para que no le falte el sustento a la planta durante su desarrollo. Y bueno, como es un cultivo muy breve, no nos da chance de hacer un reabone efectivo en el primer riego de auxilio. Por eso es muy importante que la fertilización de base sea la que soporte el 95-97% de las necesidades nutrimentales del cultivo. Y bueno, ya que tenemos nosotros ya una perspectiva de cómo vamos a fertilizar, pues nos dedicamos ya a prepararnos para la siembra. Aquí viene la parte de la calidad de la semilla que se compra. Nosotros le recomendamos a los agricultores, no anden comprando semilla de dudosa procedencia. Cómprenlo en casas comerciales serias, que les emitan una factura y que tengan ustedes el derecho de reclamar una falta de germinación o una falta de vigor.
no es la misma cuando no nace el cultivo. Necesitamos verificar qué fue lo que pasó. Puede nacer toda la semilla, pero puede traer muchos problemas con vigor. Y ese es un cultivo que desde ahí ya empieza a tener. Entonces, es muy importante saber a quién le vamos a comprar la semilla, cuál es el porcentaje de germinación y de vigor que tiene esa semilla, y obviamente que sea certificada o al menos verificada y garantizada por el programa. A partir de eso, tenemos que pensar en cómo vamos a tratar esa semilla, porque en la mayor parte de los casos la gente compra la semilla y así la siembra. Ese es un error agronómico. ¿Por qué? Porque son semillas, lo que es frijoles, garbanzos, soya, son muy susceptibles a enfermedades que anidan o que están permanentemente. Me refiero al complejo de hongos que generan el problema del dumping off, que es varias especies de hongos, y que son los primeros que llegan y se empiezan a alimentar de la semilla. Por eso es muy importante que las semillas lleven un tratamiento protectante adecuado. Me refiero a la aplicación de fungicidas y asociarlo, si es posible, con un buen insecticida sistémico que nos mantenga un control de las plagas que llegan y atacan en el cultivo, que son básicamente trips y posteriormente un poquito de mosca blanca, para que ese cultivo, al menos los primeros 15-20 días, esté libre de esos problemas y que la planta pueda emerger de esa semilla sin ningún problema. Acuérdense que entre el lugar de depósito de la semilla y el lugar de emergencia hay un tramito de 5 a 7, 8 centímetros que la planta tiene que pasar, la plántula tiene que pasar, y es muy susceptible al ataque de algún insecto donde pueda penetrar por ahí algún hongo y eso generarnos un problema de pudrición. Entonces hay que controlar esos problemas desde el mismo momento de la germinación, por eso se recomienda el tratamiento adecuado. Junto con los fungicidas, que son súper importantes, junto con los insecticidas sistémicos, hay que agregar un estimulante. Esto es muy importante y no porque la semilla pueda traer problemas de vigor, sino que a lo mejor en los últimos meses las condiciones de almacenamiento no fueron adecuadas y eso puede generar un deterioro al final, previo a la siembra, y esto de alguna forma le ponemos un segurito a la germinación y el vigor inicial. Hay un eslogan muy particular que dice que el éxito empieza con una buena gestión. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos ya nosotros la responsabilidad de seguir atendiendo ese cultivo, dándole las mejores condiciones de manejo agronómico para que el cultivo pueda salir adelante por los próximos 120 días. Marcas comerciales hay muchas, nada más no se olviden, es un buen fungicida, un buen insecticida sistémico, un estimulante y un enraizador. En este caso, don Iván, nosotros estamos recomendando productos a base de algas marinas como asociado con el elemento zinc. El zinc, señores, es un elemento súper importante para la germinación, no nada más de los frijoles, sino de todos los cultivos y principalmente la gramínea. Hay que acostumbrarnos a aplicar al momento del tratamiento de la semilla para la siembra ese elemento. El zinc es un elemento muy importante, precursor de fitohormonas y de enzimas, que son las que desencadenan los primeros procesos metabólicos y fisiológicos para lanzar el cultivo a un viaje hacia el ambiente en donde pueda potenciar su capacidad fotosintética. Entonces, a partir de ahí, creo que estamos nosotros entrando a la fase de ser más productivos. Después de que nosotros sembramos, siempre hay una disyuntiva aquí de que es que yo sembré el día primero y voy a estar arrancando a tal fecha. Que no se les olvide que una cosa es la siembra y otra cosa es la emergencia. Realmente el ciclo de un cultivo empieza no desde que lo siembras, sino en el momento que tú tienes el 80% de la emergencia de las plantas, que es cuando ya la planta deja de vivir de sus estructuras de la semilla y empieza ya a través de su proceso fotosintético para ser capaz de lanzarse al medio ambiente a crecer, a desarrollar sus estructuras reproductivas y obviamente formativas de lo que es el fruto y posteriormente la cosecha. Entonces, acuérdense que el ciclo no es del día primero, es 8 días después, cuando ya nació la mayor parte. A partir de ahí hagan su ciclo biológico y van a ver ustedes que van a estar arrancando y cosechando en el momento más oportuno y no se están adelantando 10 días antes. Adelantarse 10 días antes implica inclusive perder 200 o 300 kilos de cosecha, porque los granos no están todavía maduros, no están lo suficientemente bien concentrados las
sustancias que forman el teso específico y a veces los granos quedan más pequeños. Por eso cuando le damos todo el viaje con una buena nutrición, con una buena preparación desde el terreno, fertilización de presiembra, un buen manejo y tratamientos foliares, llegamos a una cosecha exitosa, granos de primera calidad. Que a veces los compradores se los están peleando para venderlo como semilla para el siguiente. Entonces también hay manera de hacer un poquito de negocio ahí, produciendo frijol de calidad. Viene la parte crítica de lo que es el manejo agronómico de los riegos. Realmente en la mayor parte de nuestros terrenos, sí el cultivo demanda de un riego de auxilio. Parece que es el riego, la fertilización, el riego de asiento, luego viene la siembra a tierra venida y luego viene la germinación del desarrollo vegetativo, más o menos por ahí el día 30, 35, que es cuando pudiéramos y debiéramos de dar un primer riego de auxilio, dependiendo de las condiciones del terreno. Parece que hay terrenos muy arenosos que se va rápido la humedad, pero en la parte superficial, no en la parte de abajo. Y hay terrenos de barrial donde se va la humedad un poquito más uniformemente. Entonces tenemos que tener el criterio y apoyarnos en el asesor técnico de la región, el que tiene más experiencia en frijol, el agricultor más metido en el negocio, preguntarle, oye, ¿a los cuántos días riegas tú en estos suelos? No, pues yo riego a los 40 días y doy un riego ligerito. Entonces esa es la parte clave, porque si nosotros consideramos que se nos secó la parte de arriba y abajo hay mucha humedad, cuando llegamos con un primer riego de auxilio a inundación, estamos generando un gran problema al cultivo y estamos echándolo a perder. Ahí es donde a veces hay un cultivo que va maravillosamente bien, ese riego la siguiente semana ya prácticamente lo echamos a perder. Estamos utilizando mal el criterio de cómo regar, ¿sí? Entonces, algunos agricultores no quieren correr riesgos y se avientan nada más con el riego de asiento. Perfecto, si su suelo se lo permite, adelante. Pero el suelo donde la humedad tiende a irse, por eso hay que hacer inspecciones, hay que meter una barrena, hay que meter un sensor de humedad y determinar cuál es el promedio de humedad más apropiado, bueno, pues para que el cultivo no sufra. ¿Y cuándo sufre el cultivo? Cuando se le va la humedad demasiado rápido y no se la reponemos, o cuando tiene humedad y le metemos más humedad. Hay un factor que se llama falta de oxigenación y aparece el síntoma del follaje amarillo. Inmediatamente lo asociamos como una deficiencia de fierro y efectivamente, o sea, el ion fierro se neutraliza por el efecto de la falta de oxigenación. El oxígeno, recuerden, es un nutriente muy importante. Eso lo toma de la raíz. Entonces, evitemos esos riegos tan pesados, hagamos un criterio práctico y en beneficio de la planta. El criterio es regar un surco sí, un surco no, y sobre todo en suelos que tengan pendiente nos podemos ir hasta 200 metros las tiradas sin ningún problema, pero en suelos planos tendremos que recortar esas tiradas a 150 metros. No importa que tengan que pagar a alguien para que cargue las pipas y vuelva a poblar el siguiente cuadro, pero ustedes van a poder manejar mejor la humedad. Ni les va a faltar ni les va a sobrar. Además, acuérdense que el riego es el que empuja los fertilizantes y puede haber partes donde se laven los fertilizantes y lugares donde se acumulen o no haya humedad suficiente para que los fertilizantes se disuelvan y trabajen. Entonces, hay que evitar ese tipo de irregularidades en el manejo. No echen a perder su cultivo regando antes de tiempo. Pregúntenle a un asesor calificado para que vaya y les haga un muestreo de la cantidad de humedad y la humedad aprovechable que existe para que no pongan en riesgo su cultivo, y los riegos háganlos con mucho cuidado y con toda la precaución del mundo para evitar inundación. Entonces es un cultivo muy delicado y ahí es donde se nos van las ganancias. ¿Alguna pregunta en este tema? Muy interesante la plática. La gente que está aquí pendiente me están preguntando, pero es una cosa muy, muy diferente. Me hablan de los costos de producción y el margen de utilidad del productor. Eso ahí ya va a depender también de cuánto le inviertas y qué es lo que quieres producir, cuánto quieres producir para poder saber más o menos cuánto puedas hacer. Bueno, la realidad es que ahorita si quieres producir bien, tienes que invertir. Ya no se puede producir con poquito dinero. Claro, tampoco en exceso. Por eso es muy importante la asesoría técnica. Una buena asesoría técnica. El contar con un asesor que no nada más se dedique a controlarte plagas, enfermedades, a manejarte la nutrición. Tienes que buscar asesores que tengan un criterio más integral de los problemas que el agricultor tiene en su campo y por qué no involucrarse también en la parte. Muy importante ese tipo de relaciones entre el productor y el asesor, ¿no?
Ya son temas que tienen que se pueden manejar en otro concepto, ¿no? Pero procuremos producir bien, producir buena calidad para que nuestra cosecha pueda ser bien valorada y podamos venderla bajo las mejores. Bueno, otro aspecto dentro de todo esto, señores, es ver la manera de apoyar la nutrición de presiembra, la nutrición que hayamos diseñado previamente a partir del análisis. Y bueno, yo recuerdo hace 15 años, acercábamos por ahí todavía a los campos experimentales, pues de repente los investigadores nos decían, oye, pues es que aquí la fertilización tiene que ser de abajo, foliares nosotros no aplicamos, no creemos en él. Pero a través del tiempo, y me refiero yo al estado de Sinaloa y Sonora, que son las áreas donde más se ha desarrollado este tipo de cultivos, empezamos una pequeña lucha, así como de decir, bueno, pues déjame demostrarte, ¿no? Y hoy en día, después de esos años, de esos 15, 20 años, 30 años quizá, nos damos cuenta de que ya el agricultor ya en su cabeza sabe que aplicar foliares en frijol, aplicar foliares en garbanzo, y hoy en día también aplicar frijoles en maíz, beneficia tremendamente al cultivo y nos da una expectativa de mayor producción y mayor calidad. ¿Por qué razón? Por lo mismo que estábamos comentando inicialmente. Si una planta ocupa nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, silicio, fierro, manganeso, boro, molibdeno, etcétera, y no se lo damos, pues el suelo nos da hasta donde pueda. Pero si tenemos la posibilidad y la expectativa de decir, ¿y qué tal si se lo aplico vía follaje? Algo le va a ayudar. Y eso es lo que realmente empezamos a gestionar nosotros hace mucho tiempo. El interés del agricultor para que vea que donde se aplican foliares, su producción es mejor. Y hoy en día ya los mejores frijoleros de la región y del país quizá ya saben que un frijol mínimo tienen que ser 2 aplicaciones foliares y por qué no ir hasta una tercera. Hay gente que aplica hasta más porque tienen un sistema de producción diferente también. Eso es algo interesante que pudiéramos retomar, ¿no? Entonces, la importancia de la aplicación de nutrientes foliares es muy alta, considerémoslo así, y véanlo como una parte de su paquete tecnológico que deben de manejar en su cultivo de frijol. ¿Qué tenemos que aplicar? Bueno, pues tenemos que buscar una fórmula foliar para la etapa fenológica en que tenemos que empezar a aplicar. ¿Cuándo es cuando empezamos? Cuando empieza a definirse los botones florales o la floración, porque consideramos que allí la planta está cambiando de una etapa de crecimiento a una etapa ya reproductiva. Entonces cambia el tema hormonal, como cuando las personas, niños, adolescentes, adultos, etcétera. Entonces hay cambios hormonales que hay que darle a la planta lo que ella realmente está necesitando para que continúe su ciclo vital de la mejor manera. Entonces ahí en esa parte tenemos que diseñar una fórmula foliar a base de macro y microelementos y poner también un estimulante que ayude al tema de formación de flores, donde existe la presencia de fitohormonas, tanto giberelinas, auxinas, citocininas y aminoácidos. Entonces, de esa manera estamos dándole a la planta alimento por arriba que quizá no pudimos o no tuvimos el presupuesto para aplicárselo. Y eso ayuda a que la planta potencie más su vigor genético y evita colapsos metabólicos que pongan en riesgo la fase más importante del cultivo. Una planta como ser vivo nace, crece, se desarrolla, produce frutos para mantenerse en el ecosistema o en el planeta como ser viviente. Y a ella no le importa que ustedes como productores de frijol quieran vainas de 5 o de 6 granos. Ella quiere al menos una vaina y quiere una semilla porque eso le va a permitir volver otra vez a establecerse, continuar con su ciclo vital. Esa es una situación negativa. ¿Por qué? Porque si no alimentamos adecuadamente el cultivo, sucede eso. Las plantas se autodeterminan y su ciclo biológico lo cierran buscando esa expectativa. Y es totalmente desfavorable al agricultor. Por eso a la planta hay que darle lo que necesita de la manera más oportuna para que ella pueda expresar al máximo su expresión genética y darnos la producción y la que nosotros deseamos. Nosotros en lo personal recomendamos 3 aplicaciones foliares. Empezamos día 25 aproximadamente después de que emergió la planta, que es cuando ya tenemos los primeros botones florales.
Posteriormente, 2 semanas después, una segunda aplicación y rematamos 2 semanas después con una tercera aplicación. Entonces vamos a tener un periodo de 45 a 60 días en donde vamos a poder colocar nosotros las 3 aplicaciones foliares de tal manera que de acuerdo a la etapa fenológica vayamos nosotros adicionando la sustancia que consideremos que necesita. En una segunda aplicación, bueno, ya vamos a considerar un poquito más de fósforo, calcio, magnesio. ¿Por qué? Porque nos interesa que el follaje permanezca lo más verde posible. En una tercera aplicación vamos a seguir posiblemente con algo de magnesio y potasio. Y por qué no reforzar un poquito con calcio. Entonces de esa manera vamos a llevar a la planta a un buen llenado de fruta. Y nosotros decimos que si no aplicamos potasio en presiembra, bueno, al menos en los foliares tenemos que poner potasio porque el potasio, cuando ya la planta definió su característica reproductiva, bueno, le interesa mandar de las hojas al fruto todo ese alimento que va a hacer formar granos, las vainas y los granos. Entonces, por eso es fundamental el potasio. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Así es. Formar vainas y frutos. Así es. Por aquí me está diciendo Fidelina Céspedes. Dice, en su momento sería bueno una plática más, pero ahora sobre la fertilización del maíz. Okay, claro que sí, si nos invitan con mucho gusto. No, pues, de hecho... Aunque hay muchos expositores, ¿no? Sí. Si nos invitan a nosotros, sí. La verdad que hay muchos comentarios buenos, positivos. Hasta doctor, ya te pusieron aquí título de doctor. No. Un gran saludo para el doctor Cosme Laurián, Celestino Bojorques. Gracias, Celestino, un gran amigo. Claudia Ibarra también manda un saludo. Aquí también Juan Carlos Gómez, que era el que preguntaba. Noel Guzmán. Alex Servín dice, eso es todo, dije. Sí, gran amigo de Culiacán. Sí, bien, pues si hay algo que tuviéramos que agregar para concluir esta entrevista, te lo agradeceré mucho, ingeniero. Bueno, pues nada más cerrando la plática en decir, estamos a sus órdenes para alguna consulta. Nosotros nos dedicamos de hace algún tiempo al tema nutrición, al tema fitoprotección. Y bueno, algo que comentaste hace ratito, ¿por qué no tomarlo? El tema de plagas, creo que es importante. Es correcto, sí. No todo es nutrición, también tiene que ser cuidado fitosanitario. Empezamos desde el tratamiento de la semilla, pero tenemos que mantener una vigilancia muy estrecha sobre el tema de plagas y enfermedades. ¿Qué plagas son las que nos van a atacar? Al inicio del cultivo, trips, mosca blanca que de repente madruga. Aunque venimos de un ciclo donde ya las lluvias han estado bajando mucho las poblaciones, no quiere decir que el cultivo en los primeros 30, 40 días empiece a tener ya la presencia de mosca blanca. Algo de gusanitos, pero bueno, ahorita hay productos muy buenos para todo eso. El tema de mosca blanca es un gran problema porque aunque hay productos buenos, todavía no sabemos las técnicas adecuadas como, ¿no? Hay productos que son moléculas de agroquímicos muy buenos, pero también existe una nueva generación de productos que son los productos bioracionales. El tema de los jabones agrícolas, el tema de los oleatos, ya están en la región. Nosotros en su momento pudiéramos ofrecer algunas pruebas sin costo para algunos agricultores, ofreciéndoles programas de manejo integral del tema plagas y enfermedades. Tenemos fungicidas muy buenos, desde moléculas muy caras hasta moléculas muy humildes pero muy efectivas, como son el cobre, como son el azufre coloidal, que podemos nosotros sugerirles el manejo más adecuado. Y hay un tema que tiene que ver con la eficiencia y la efectividad de esto, es la forma de aplicación. Nosotros hemos luchado siempre para que los agricultores tomen en cuenta las sugerencias de que si todas las aplicaciones de insecticidas, de fungicidas y de foliares las hiciéramos de manera terrestre con un tractor, un aguilón diseñado para aplicar de manera eficiente, con bajadas que nos permitan colocar mejor los agroquímicos, controlando plagas, nosotros créanme lo que tendríamos frijoles siempre arriba de 3 toneladas. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres a veces se hacen leyes y a veces nos limitamos únicamente a meter al tractor hasta que cierre el cultivo. Pero después de eso, se puede seguir haciendo aplicaciones con tractor, utilizando equipos de protección, chaparreras, etcétera, que vayan moviendo la planta, que el tractor vaya caminando a una velocidad adecuada y que la aspersión sea lo más precisa posible para poder seguir protegiendo y nutriendo ese cultivo, cuya expectativa es levantar arriba de las 3. Entonces,
Hay una gran diversidad de opiniones. Obviamente algunas gentes no van a compartir esto con nosotros porque a lo mejor no es tan práctico. O hay gentes que no tienen equipos, están limitados a pagar maquilas, pero hay gentes que sí tienen equipos, que pueden hacer mucho más eficiente su actividad utilizando esas herramientas de servicio y obviamente pues una buena consulta técnica que podemos nosotros apoyar. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Desde Tijuana, Juan Carlos Gómez, Sergio Giovanni Domínguez. Ajá. Y Fidelina pues nos da las gracias por haber tocado el tema de que te comprometimos para hablar de nutrición en maíz. Pues esperamos haber contribuido en algo, ¿no? Al tema y bueno, cualquier duda estamos a las órdenes a través de programa para que nos hagan llegar algunas preguntas, algunas sugerencias. Nosotros con todo gusto apoyarlos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa El Campo, en la edición número 4 en esta nueva etapa. Les agradezco de verdad de todo corazón. Saludos a todos ustedes que estuvieron pendientes de la transmisión. Quienes la iniciaron ya cuando estaba avanzada. Esperen unos 3 minutos y la van a poder ver completa a través de la página de Global Medios en Facebook en la transmisión de repetición. Muchas gracias y hasta la próxima. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. En Editorial Panorama le ofrecemos calidad, oportunidad y precios justos. Además, le brindamos una esmerada atención y servicio. Elaboramos toda la papelería para el manejo interno de su negocio. Editorial Panorama, una empresa con responsabilidad social. Si es impresión en papel, nosotros lo hacemos. Productor, aprovecha nuestro laboratorio de suelos, analiza tu tierra y optimiza el uso de fertilizantes. En la Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave estamos a tu servicio. Con el permiso de siembra puedes solicitar tu dotación de insectos benéficos. Vamos juntos a un cambio de cultura. Reduce el uso de fertilizantes y agroquímicos para crear un ambiente más sano. Hagámoslo por las nuevas generaciones. Junta Local de Sanidad Vegetal de Guasave.